Día Mundial Al-Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial Al-Quds. Bueno, estamos acá en la Radio del Sur, gracias a la gentileza de Nieves Valdés en la presidencia, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, y bueno, tenemos a Andrés Hidrobo en los controles, quien les habla, Ricardo Romero, junto a Ramón Medero. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque además hoy se celebra el Día Mundial de Al-Quds, que es el Día de Jerusalén, y que Ramón Medero nos va a dar hoy una explicación breve de qué se trata el Día Mundial de Al-Quds, por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo estos programas especiales. Pero debo recordarles que este programa se hace gracias a la gentileza de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, la campaña global del retorno a Palestina y la Liga Latinoamericana del Retorno a Palestina. Nosotros, precisamente en Venezuela, estamos desarrollando varias actividades. Entre esas, hoy vamos a tener la proyección de la bandera palestina. Estamos hablando de hoy 5 de abril, Día de Al-Quds, en Bellas Artes. Estamos hablando de que es en el edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En la fachada del edificio, desde las 7 hasta las 10 de la noche, vamos a estar proyectando eso, sobre todo para dar nuestra solidaridad a favor de Palestina. Y en el contexto de este Día Mundial de Al-Quds, vamos a tener el Festival Cultural Voces por Palestina, donde el día domingo, desde las 2 de la tarde, en la Plaza de los Museos Parque Los Caobos, en la ciudad de Caracas, vamos a tener a los poetas Joel Linares, Rosalena Pérez Mendoza, Shirley Rincón, Rocío Navarro, Luis Felipe Bellorín, junto a los músicos Carlos Pérez, Ricardo Linares, Edgar Parra, José Garcés, y vamos a tener las palabras de varios conferencistas, entre ellos Churuk Duca, Isabel Frangi, Khaled Hindi y Omar Hassan. Bueno, Ramón, Khaled, bienvenidos a este programa que es Palestina Vive, y hoy precisamente en el Día Mundial de Al-Quds. Ramón, Khaled, ¿pueden explicarnos qué es el Día Mundial de Al-Quds en breves palabras? Bueno, gracias, Ricardo. Un saludo acá a los compañeros de la Radio del Sur y por habernos invitado. Muchas gracias, en verdad, darnos esta oportunidad de permitirnos hablar sobre este tema tan importante que es sobre el genocidio contra el pueblo palestino que está cometiendo en este momento el sionismo. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro querido amigo Khaled Hindi, palestino además, que mejor que él y con mayor fuerza y mayor conocimiento nos pudiese ilustrar sobre lo que sucede, sobre estos eventos terribles que suceden hoy en Palestina. Pero bueno, Al-Quds se decreta, por decirlo de alguna manera, el 7 de agosto de 1979, meses después del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, ¿no? Y se escoge como día conmemorativo el último viernes del mes sagrado de Ramadán. Y se escoge por una razón, Ricardo, porque el último viernes del mes sagrado de Ramadán coincide con la Noche del Destino. Y la Noche del Destino, el Ayat al-Qadar, es la noche de vigilia donde hay un renacimiento, es un evento espiritual profundo donde toda la umma internacional, es decir, la comunidad islámica, se reúne a orar en las mezquitas, en las salas de oración, para pedir por un nuevo año de prosperidad, para bien de la humanidad, ¿no? Entonces, el Ayatollah Khomeini, que fue el gran líder que llevó adelante la Revolución Islámica de Irán,
escogió esa fecha en particular. ¿Y por qué Palestina? Muchos se preguntarían por qué la Revolución Islámica de Irán apoya a Palestina. Bueno, para aclarar algo, lo primero que tenemos que decir es que el Islam se fundamenta, el Islam es una entidad política, cosa que niega rotundamente Occidente, ¿no? Que lo quiere reducir a simplemente una religión en el ámbito moral y que el Islam y el Corán sean simplemente manuales para la vida, pero no, es una entidad política. El Islam es comprometido con la política porque hay una dicotomía importante que estructura al Islam, que es la dicotomía del opresor y el oprimido, y es una obligación de parte de todo musulmán defender a los oprimidos en contra y luchar contra toda forma de opresión. Entonces siempre estuvo presente antes de la revolución en los discursos de Khomeini, del Ayatollah, y después de la revolución siempre ha estado presente hasta hoy día, como centro, como parte importante de la Revolución Islámica de Irán, el tema de Palestina, hoy con más fuerza. Y este año, para terminar, todos los años, ese Al-Quds, ese Día Mundial de Al-Quds, que originalmente era para invitar a la UMA, motivarla a que saliera a la calle a manifestar por Palestina, eso se extendió a todo el mundo y los pueblos todos han abrazado ese día como una causa propia, y este año adquieren muchísima más significación que en años anteriores. Vale. Sí, buena tarde. Muchas gracias Ramón, muchas gracias Ricardo por esa invitación. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Radio del Sur. Aquí en ese programa estamos hablando de Palestina. Palestina es una historia millonaria, una historia que merece mucho respeto por lo que está pasando en esa tierra sagrada, que nacieron la mayoría de los profetas que mandó Dios, y allí nació el cristianismo, nació el judaísmo, nació el islam. Entonces no es extraño que esa tierra lleva conflicto de quien tratan gobernar este mundo. El movimiento sionista había secuestrado el judaísmo como una religión para hablar en nombre del judaísmo. Están lejos de esa cosa, porque el judaísmo es una religión divina que llama a respetar los mandatos de Dios, respetar los derechos humanos, respetar los principios de la humanidad. Pero esa poblacionista, lo que estamos viendo hoy en día, lo que les interesa a los medios económicos y para el control económico sobre el mundo. El sionismo se había secuestrado hasta la decisión de Estados Unidos, que allí vemos cómo tiene efecto el sionismo sobre cualquier decisión allí que sale en los Estados Unidos, en el Congreso o en la administración, que nadie puede decir no al Estado sionista de Israel. Vemos años pasados como cuando se reflexionó algo Bill Clinton sobre la situación en Palestina y dijo, cuando vio a un soldado matando, un francotirador soldado israelita matando a un palestino, un niño, en brazos de su papá, dijo, ya es tiempo que los palestinos tengan su estado. Y esa palabra lo costó la gobernación de Estados Unidos. Bill Clinton lo sacaron una cosa, una gaveta, un archivo que lo tenían a todos los presidentes de Estados Unidos. Cuando se aleja de la línea del sionismo, va a tener el mismo destino. Entonces, una cosa que se llama Mónica Lewinsky, lo sacaron de inmediato del poder, una cosa que no es de moral. Y así tienen a todos los presidentes. Vemos Obama como apoyó al Estado sionista de Israel también, inventó hacer Daesh para combatir o para
destruir a los países islámicos, a pesar que se dice que de origen musulmán, pero esa es la tarea del sionismo, traer uno que se aferran a las palabras de él, porque él va a venir para servir al sionismo internacional, al imperialismo norteamericano. Día de Al-Quds, como dijo Ramón, Día de Al-Quds se ordenó en 1979 cuando se rompió la revolución islámica en Irán, y primero que hizo Ayatollah Khomeini, el líder de la revolución islámica, expulsar a los israelitas de Teherán y izar allí la bandera palestina sobre el consulado o sobre la embajada de Israel, y se convirtió la embajada de Israel en embajada de Palestina. Es la primera embajada de Palestina en el mundo. Mientras en países árabes no había embajadas de Palestina, allí en Teherán se hizo la primera embajada de Palestina para hablar sobre Palestina y para apoyar al pueblo palestino. Hoy en día vemos como Irán, con ese apoyo que está dando a la resistencia palestina, resistencia libanesa, a Siria, a la resistencia en Irak, a la resistencia en Yemen, vemos que esa resistencia está enfrentando a todo el mundo. A todo el mundo quiero decir que primeros días o primeras horas del día 17 de octubre, todo el mundo se movió después de la derrota del Estados Unidos de Israel frente a 300 combatientes de Hamas, de las brigadas de Al-Qassam. Bases militares, 8 bases militares fueron abandonadas por el ejército israelí temiendo de la resistencia, porque era un ataque sorpresivo, un ataque que no pueden imaginar cómo se ocurrió, porque hay un muro de 10 metros de alto, tiene sensores, tienen cámara, tienen vigilancia 24 horas, que nadie puede acercar a ese muro. ¿Cómo pudieron atacar al Estados Unidos de Israel de atrás del muro? De repente algunos van a decir seguro con aviones o seguro con helicópteros que hicieron un embarque atrás de la línea. No fue así. Unas bicicletas, unos motos que pusieron un ventilador atrás, pusieron un paracaídas atrás de la moto y volaron el muro, cayendo atrás del muro. Qué valientes son, qué preparación deben tener y cómo lo hicieron todo en secreto, a pesar que todos los satélites del mundo trabajan a favor de los Estados Unidos de Israel. Estaban seguros que nadie puede atacarlos. Ese día fue el desastre de ellos. De inmediato Estados Unidos mandó los barcos, buques de guerra, mandaron los portaaviones, 2 portaaviones mandaron frente a la costa de la Franja de Gaza. Gran Bretaña, Francia, Alemania mandaron todo lo moderno y empezaron a mandar las bombas de 1 tonelada, de media tonelada, y vemos lo que vemos hoy en día, la Franja de Gaza, cómo está destruida. Miles de bombas de esas. Cada 35 personas recibieron 1 tonelada de bombas. Cada 35 personas recibieron 1 tonelada de bombas en la Franja de Gaza. Imagínate cuántas personas fueron asesinados, cuántas personas todavía no se encuentran los cuerpos desaparecidos, cuántas personas están heridos y cuánta damnificación hay allí, destrucción de mezquitas, de iglesias, de hospitales, de escuelas. No dejaron nada, fábricas, todo eso, claro. Estaciones de electricidad, estaciones de agua para arreglar el agua del mar para que la toman. La verdad que es una destrucción inmensa que lo estamos viendo en vivo directo. Bueno, fíjate, precisamente hablando de cómo ha reaccionado el mundo con respecto al Día Mundial de Al-Quds por la causa de Palestina, el portal Hispan TV titula: Mundo musulmán se alza en el Día de Al-Quds por la causa palestina. Este viernes la gente de varios países islámicos como Bangladesh, Pakistán, Irak,
Jordania, Yemen, Indonesia, Bahrein, entre otros, han salido a las calles para conmemorar el Día Mundial de Al-Quds, que se celebra el último viernes del mes sagrado del Ramadán, que fue establecido por el fundador de la República Islámica de Irán, el imán Jomeini, la paz sea con él, en 1979. Este año, en el Día Mundial de Al-Quds, que simboliza la lucha de resistencia del pueblo palestino hacia su liberación, los musulmanes muestran solidaridad con el pueblo de Gaza, blanco de una guerra genocida israelí que ha dejado más de 33.000 palestinos muertos desde el 7 de octubre. Entonces tenemos en Jordania manifestaciones sobre lo que ha sido denominado Viernes de la Ira y un pedido al alto en fuego en la Franja de Gaza y la introducción de ayuda humanitaria en el enclave. Por su parte, los yemeníes, quienes han sido hasta ahora los más combatientes y los más solidarios con los palestinos, se han reunido en la plaza de Al-Sabaín de la capital, en Saná, y en más de 100 plazas y en 14 gobernaciones yemeníes para rememorar el Día de Al-Quds y manifestar su apoyo al pueblo y a los grupos palestinos. Y para cerrar esta noticia, en el caso de una nación como Omán, los manifestantes se han aglutinado frente a la embajada estadounidense de la capital, Mascate, en solidaridad con Gaza y con la resistencia, y en protesta por el apoyo continuo de Washington al régimen israelí. ¿Qué opinas de esto, Ramón? Bueno, sí, como ya hemos dicho, este año Al-Quds se esperaba que la participación fuese mucho más multitudinaria y masiva en todos los pueblos del mundo, ¿no? Y ya se ha visto cómo la gente ha salido a las calles a apoyar al pueblo palestino. Pero fíjate, es importante, Ricardo, para la audiencia, distinguir judaísmo de sionismo. El sionismo es una ideología racista, fundamentalista extremista, xenófoba, guerrerista, expansionista, colonialista, supremacista. Y esto está documentado. Es decir, ellos dicen que son el pueblo elegido, así exacto. Que supremacista es per se. Así es. Muy manipulador de la historia, ha manipulado la historia, ha contratado historiadores del siglo XIX para torcer la historia a su favor y buscar argumentos teológicos y de eventos como el Holocausto y una serie de antecedentes de los cuales ellos se basan para manipular y victimizarse, ¿no? Y quieren tapar el sol con un dedo, hacer creernos a nosotros, cuando eso está documentado por ellos mismos, que esto no es un genocidio, que eso es un derecho a la defensa. Entonces te pregunto, Jalet, ¿tú consideras que el régimen sionista debe desaparecer o convivir con los palestinos? ¿Y qué significaría exactamente esto de que el régimen desaparezca, el régimen sionista, ¿verdad? Irse de los territorios? ¿Crees tú en la solución de los dos estados? Yo particularmente lo veo imposible, además porque son tierras que le pertenecen a los palestinos, son tierras ancestrales y nada tiene que ver los sionistas, que es una invasión que viene europea, que viene de los askenazíes de la Europa del Este. Eso es lo que es una vulgar ocupación colonialista de los házaros. Entonces, ¿piensas tú que es posible que derrotar hasta el punto a los sionistas hasta el punto de que se retiren de allí y que solamente esas tierras queden para los palestinos, para un estado sin convivencia alguna con estos terroristas? Porque ellos jamás van a el proyecto de ellos es tomar todo lo que era Judea y hacer una limpieza étnica. Samaria, exacto, de ir del Nilo al Éufrates. Correcto, Ramón. La ideología sionista está pensando hacer el gran Estado de Israel desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Eso quiere decir, Egipto entra, parte de Egipto entra Jordania, Palestina, Líbano, Siria, Arabia Saudita y parte de Irak. Entra en este. Entonces,
Bueno, fíjate, nos tenemos que ir a un corte. Volvemos con la misma idea, Jalet, para que la termines. Bueno, esto es La Radio del Sur. Síguenos en www.laradiodelsur.com.be y en todas nuestras redes sociales como @La Radio del Sur, el canal de Telegram, La Radio del Sur. Sigue también las redes de Segundo Paso para Nuestra América. Son Nuestra América SP en Instagram, X, TikTok, y también tenemos el canal de YouTube, pero también puedes encontrarnos en Facebook como Segundo Paso para Nuestra América. Bueno, ya regresamos. Ya regresa. Programa especial. Día Mundial al Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial al Quds.